Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Después de esta pausa comenzamos ya la segunda hora de nuestro programa. Vamos a abordar diferentes cuestiones, lo vamos a hacer con un poquito más de pausa y en la mejor compañía. Marisi Ruiz, buenos días de nuevo. Buenos días, Dani, buenos días también a todos ustedes si se acaban de incorporar y lo hacen también a través del 106.0 de la FM. A los oyentes de la radio les saludamos, les invitamos a acompañarnos. Ya saben que hasta la 1 de la tarde estaremos ofreciéndole la actualidad de esta jornada y por supuesto contada por sus protagonistas. Y de lo que vamos a hablar en primer lugar es de algo a lo que casi todos estamos obligados a hacer. Y lo del casi lo vamos a comprobar dentro de un instante. Efectivamente, porque ya saben que desde el día 4 de abril se puede comprobar el borrador de la declaración de la renta. Nos decía ahora mismo, hace unos instantes, el delegado del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Jaén, Almería y Málaga, que son 54.000 las personas que van a tener que presentar declaración de la renta. ¿No es así, Blas Ogallar? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, el Jaén Capital se estima por la estadística de hace 2 años concretamente que son 54.000 contribuyentes. Bueno, llega la renta más no, cibernética, no iba a decir, pero la más tecnológica, sí. Sí, ha sido llamada así, ¿no? La renta electrónica. Es decir, que este año por primera vez, pues a través de los dispositivos Android y Apple, la agencia tributaria pone a disposición de los contribuyentes lo que son sus datos fiscales y con el eslogan de con un solo clic puedes hacer tu declaración de la renta, que hay que matizarlo. Ese clic hay que matizarlo. Que no es tan fácil, ¿no? Efectivamente. Porque podemos hacerlo, pero a lo mejor no lo estamos haciendo en la mejor de las condiciones, ¿no? Sí, el clic está pensado o tienes el destinatario del contribuyente que tiene su nómina, simplemente su nómina, y que esa información la tiene Hacienda. Bien, es verdad que hay que comprobarlo, porque el pagador que transmite esos datos puede ser que se haya equivocado y los datos no sean correctos. Pero que sí, que las declaraciones del CLIC son para trabajadores que tengan solo y exclusivamente su nómina, sin más perceptores. Una cosa básica, ¿no? Básico, muy simple. muy básico, efectivamente. Nos contaba un ejemplo, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Que hayan trabajado en algunas jornadas y vean esto que es fácil y que además hoy día están ellos muy conectados, ¿no? con los teléfonos. Sí, es el miedo que como profesionales tenemos este año de que a la unidad familiar, en aquellos casos que haya hijos menores de 25 años y hayan trabajado en el 2017 y tengan una nómina con una pequeña retención, que sabemos que llevan un 2% de retención los contratos temporales, pues que reciban en su móvil lo que es el resultado de su renta, vean que sea una cantidad de devolver de 60, 70 o 100 euros y confirmen, y entonces a través de esa confirmación ya no pueden entrar dentro de lo que es la unidad familiar de la declaración de los padres, con la deducción por descendientes que seguramente sea superior a ese importe que él ha confirmado la devolución. Es decir, que en este colectivo hay que tener cuidado. Además, como bien dices, pues son gente que está acostumbrada a las nuevas tecnologías y al recibir en su dispositivo un resultado de devolver de una cantidad, pues seguramente tengan esa motivación de darle al clic, con lo que podría perjudicar a la renta familiar. Además hay que decir que confirmar el borrador cuanto antes tampoco implica que se vaya a percibir antes. Las declaraciones no se tramitan en orden de llegada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, tenemos abril, mayo y junio, 3 meses, no hay que precipitarse y el presentarla antes no quiere decir que te la devuelvan antes. Hay casos en los que por ejemplo, yo tengo clientes que todavía la renta del 16, que deberían haberla devuelto antes del 31 de diciembre del 17, a estas fechas todavía no se lo han devuelto. ¿Y qué ocurre con ellos? Pues seguramente porque tengan alguna incidencia y la agencia tributaria la deja en stand-by hasta que el contribuyente no la aclare. Es decir, que aquí lo que yo veo que hay una inactividad por parte de la administración en la celeridad, que muchas veces se pasa, como ahora con el tema del solo clic, y que tenga rentas paralizadas del 2016 todavía. Es decir, que hay... Bueno, cuando nosotros nos metemos en... Hombre, lo más cómodo desde luego es acudir a la oficina de un gestor administrativo, que es un profesional, lo controla y lo va a hacer, además, bueno, pues por un precio módico, vamos a decirlo así, ¿no? Pero si nosotros nos metemos a confirmar nuestro borrador, ¿a qué tenemos que estar atentos?
Lo del precio módico puede ser módico o no módico, es decir, depende de la complejidad que tenga la declaración, pero lo que sí es seguro que se la vamos a estudiar, le vamos a hacer un estudio pormenorizado de su situación y aquellas deducciones que la agencia tributaria en sus datos fiscales no las tienen en cuenta, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque su ahorro fiscal sea el mayor posible, es decir, que aunque tenga que pagar, pero si pone en una balanza lo que tiene que pagarle al gestor o profesional y lo que se va a ahorrar en su declaración, seguramente esto sea superior al otro. Y en el tema que me dices de los datos, pues sí es conveniente repasar la situación familiar, sobre todo las deducciones. Primero, comprobar que los ingresos que Hacienda nos dice son correctos, porque Hacienda solo nos dice los ingresos. Las deducciones a las que tenemos derecho no nos vienen nunca en nuestros datos fiscales. Por ejemplo, las cuotas sindicales, si estamos afiliados a un sindicato y pagamos unas cuotas, tenemos derecho a esa deducción y Hacienda no nos da esa información. Colegios profesionales, igualmente. Comprobar lo que son los inmuebles, las referencias catastrales, que ahí hay mucha complejidad en el tema de las declaraciones de la renta con las referencias catastrales. Y tener en cuenta también si hemos percibido algún tipo de subvención, por ejemplo, a la hora de adquirir un vehículo, el antiguo plan Prever o la denominación que tuviera en el año 2017, que esa información Hacienda no nos las da, pero sí estamos obligados a declararla. O, por ejemplo, la PAC famosa, ¿no?, que también puede ser. Efectivamente, aquí la PAC, el tema de los módulos, que es una noticia que al campo de Jaén, a los agricultores de Jaén, le beneficia mucho la reducción de los índices en la agricultura, que anunció el otro día nuestro secretario de Estado aquí precisamente en la capital. Reduce lo que es los ingresos de agricultura del 0,26 al 0,18 y se estima que son 90.000 agricultores de la provincia de Jaén que se van a ver beneficiados por esa reducción. Con lo cual, pese a que el día 4 se deba ese pistoletazo de salida, que me imagino que algunos ya habrán concluido su renta, se habrán entregado y estarán esperando esas devoluciones, pero no es bueno darle al clip de aprobar ese borrador, ¿no?, de confirmarlo con todo esto que nos está diciendo. Sí. Nosotros del Colegio de Gestores Administrativos... Por mucha cantidad que se vea, ¿no?, a devolver. No, porque seguramente esa cantidad subirá, nunca bajará. Es decir, que esa información que te da Hacienda es lo mínimo que tú vas a poder deducirte. De ahí para arriba seguro. Sí es bien cierto que lo que hemos hablado antes del clic, nosotros hemos lanzado una campaña de que los automatismos no son buenos. Es decir, que todo lo que por un lado te beneficia, porque siempre es bueno un poco facilitar lo que es la labor al contribuyente, nos parece bien, pero lo que sea automatismo y lo que sea capacidad, o sea, que te quite capacidad de pensar, es decir, porque si te pones la golosina y te sale a devolver y tú le das el clic, si no piensas serenamente si esa declaración tiene más derechos de deducciones, pues lo que estás perdiendo dinero. Es decir, muchas veces el pensar menos es pagar más. Si tú piensas las deducciones a las que puedas tener derecho, ese automatismo no tendría tanto efecto. Los que también tienen que estar muy atentos a la hora de presentar la declaración son los autónomos, ¿no? No es especialmente fácil para ellos y además creo que, bueno, pues se hablaba mucho de los colectivos que pueden beneficiarse de cara al año 2018, que ya sería el próximo ejercicio fiscal, siguiente, efectivamente. Dentro del presupuesto que está ahora mismo en trámite parlamentario, que hay, bueno, pues rebajas para pensionistas, para gente que percibe rentas bajas, pero ojo que los autónomos sí que deberían incrementarse un poquito su base de cotización, ¿no? Sí, los autónomos, en primer lugar, por ser autónomos ya están obligados a hacer renta. Es decir, aquí no puedes decir estoy obligado, no estoy obligado, no tienen límite de los 22.000 euros. Si ejerces una actividad como autónomo, estás obligado a presentar la declaración de la renta. Y luego tener mucho cuidado, pensar, como siempre decimos, de las deducciones, porque si ha empezado la actividad hace menos de 2 años, hay una deducción por inicio de actividad de los 2 siguientes ejercicios.
ver si te has deducido todas las facturas que proceden deducirte en tu actividad. Si has percibido alguna subvención o algún tipo de ingreso por inicio de actividad. Es decir, que es una renta más compleja. Esa sí es verdad que no se les puede dar al clic. Es decir, si eres autónomo tienes que hacer tu declaración y además de una forma asesorada, es decir, con alguien que te asesore, porque el resultado de la renta puede influir en mucho. Blas, por mucho que cada año hagamos la renta o nos ayuden a hacerlo, ¿no?, profesionales, como es el caso, siempre nos surgen dudas, ¿no? Pero teniendo algunas puntualizaciones muy básicas, no es tan complicado hacer la renta. ¿O sí? Sí. Lo sigue siendo. Yo barro para casa, pero sí, porque es un impuesto complejo. No se puede hacer en un clic, a excepciones de que un trabajador que haya cobrado su nómina y solo tenga eso. Fuera de ahí es un impuesto complejo, es un impuesto que no se, aunque se hace en los meses de abril, mayo y junio, es un impuesto que hay que hacerlo durante todo el año. Es decir, el impuesto de la renta empieza en enero y termina en diciembre del año anterior. Es decir, que a lo largo de ese año pues hay que ir planificando lo que es tu factura fiscal, que va a ser el resultado de la renta que vas a pagar el año siguiente, y un poco tener en cuenta que cualquier cosa que se haga en el año, hasta el 31 de diciembre se tiene la posibilidad de rebajar la factura fiscal. Una vez que pasa el 31 de diciembre, a toro pasado, y ahora en abril, mayo, junio, no pueden hacer nada. Ya el resultado es el que es. Blas, aunque parezca mentira, todavía sigue habiendo muchas dudas con el tema de las famosas X. Hay que decir que ni se paga más, ni se cobra menos, son compatibles y además, bueno, pues en la medida de que cada uno no tenga ningún problema en hacerlo, habría que recomendar que se marcaran las dos porque se favorecen dos intereses sociales muy interesantes, ¿no? Sí, aquí, no, como bien dices, no hay ningún perjuicio ni ningún beneficio. Es decir, tan solo decir cuál es tu deseo de destinar el 0,7 que se destina a obras sociales, a fines sociales o a la Iglesia. Es decir, que se pueden marcar. Además tampoco se divide, que es otra cosa que hay que decir, ¿no? El único que se enfada si haces eso es Montoro, ¿no? Montoro se enfada por todo. Aunque se haga bien, ¿no? Aunque se haga bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Porque decía, bueno, hay 2 meses intensos que aquellos que no hayan guardado bien sus documentos a lo largo del año lo van a tener más complicado porque, bueno, igual tienen que pedir algún duplicado. Pero en esa carpeta de la declaración de la renta que vamos guardando, ¿qué documentación es la que hay que presentar? Presentar, no tienes que presentar nada. Salvo que te la reclamen, bueno, ¿no? pero, bueno, tenerla para llevar un guión, ¿no? Como soporte de que cualquier día tenga alguna comprobación, sí te van a exigir pues, que aportes sobre todo el tema de las deducciones. Es decir, si Hacienda nos va a pedir siempre lo que quitamos, lo que ponemos no nos lo va a pedir. Ahí te equivoques o no te equivoques, lo que ponga además está puesto. Ahora, si pones para restar, eso sí lo tienes que acreditar, bien sea donativo. Los donativos pues se deducen en un porcentaje según el destino, bien sea deducciones por vivienda, del ejercicio siempre las adquisiciones anteriores a 2013, porque desde 2013 ya se dejó de deducir la vivienda, y si tienes algún tipo de deducciones por seguros médicos también, en el tema del autónomo, que es deducible. Y el resto de documentación, pues guardarla como soporte por si el día de mañana necesita acreditarlo ante la agencia tributaria. ¿Y qué tiempo tenemos que guardar esa documentación? Esa y toda la declaración completa. Efectivamente, ahí tienes 4 años. Normalmente yo aconsejo 5 porque son 4 desde el ejercicio que se hace la renta, que siempre es el año siguiente. Es decir, que conviene guardarlo durante 5 ejercicios. Y una cosa importante es que durante esos 4 años, si el contribuyente tiene una base imponible negativa, porque haya tenido en vez de un incremento de patrimonio, una ganancia patrimonial, una pérdida patrimonial, esa pérdida patrimonial tiene 4 años para en los siguientes 4 ejercicios compensarla con posibles beneficios, con posibles ganancias. ¿Vale? Es decir, que es bueno por estos detalles ponerse en manos de un profesional, de un gestor administrativo en nuestro caso, para que le asesore
y ya digo, la factura del gestor administrativo siempre va a compensar con el resultado que al final va a obtener en su declaración de la renta. Y sobre todo por el tiempo, ¿no?, que nos quitamos y esos quebraderos de cabeza que podemos tener. Efectivamente, el tiempo que le puede dedicar a una persona a hacer una declaración de la renta no se valora, pero a mí me consta de que me dedico a ello, de que el tiempo es dinero. Es decir, que nosotros tenemos un eslogan que es que un taller mecánico que se dedica a hacer su trabajo de taller mecánico, que siempre va a ganar más que dedicándose a hacer papeles. Que para eso están otro tipo de profesionales. ¿No? Es decir. Bueno, pues ya sabemos que podemos encontrar gestores administrativos, solamente tenemos que buscar la GA en la puerta. Y ahí vamos a encontrar pues una ayuda muy valiosa, seguramente en estos días tan complicados que nos vienen por delante de campaña de la renta. Sí, además que iba a decir animo, ¿no? Animo a pagar, no, a nadie se le anima a pagar, ¿no? Pero que tampoco tengan prisa, que son 3 meses, abril, mayo y junio, y que una vez que tengan toda la documentación, serenamente le dediquen el tiempo que tengan que dedicarle, bien a ellos personalmente o a través de un profesional, y que antes de darle al clic o al botón de confirmar su renta, que estén seguros, porque luego cuesta trabajo ya si tienes que hacer alguna modificación, alguna complementaria, primero que ya te va a hacer un retroceso en tu devolución, porque ya no te lo van a devolver de la misma rapidez. Y segundo, porque puedes perder, si ya no lo haces dentro del plazo reglamentario, el derecho a posibles deducciones que tuvieras, que ya luego no tienes derecho a ella. ¿Y si nos acercamos a las oficinas de las diferentes delegaciones de Hacienda? Ellos son los que dan el clic por nosotros, ¿no? Efectivamente. Ahí, pues bueno, son técnicos de Hacienda, que no me cabe la menor duda de que están suficientemente capacitados, pero también están limitados en el tiempo y nunca van a poner el énfasis en lo que te puede un profesional rebajar tu factura fiscal. Ellos van, pues te piden los datos y te dan al botón y ya está. Nunca te van a hacer ninguna pregunta de que si tiene algún tipo de deducción, si tiene algún tipo de beneficio fiscal, sino que ellos, pues, un poco también por la limitación de las citas que tienen, pues van a hacer, como se dicen, como churros, ¿no? La renta. En fin, bueno, pues, que para eso estamos los profesionales. Efectivamente. La declaración de la renta, en fin, los churros están muy buenos, pero la declaración de la renta no hay que hacerla como churro. Hay que dedicarle su tiempo y además, yo del otro día decía, le da al botón y te casas. Que una vez que le des al botón te casas ya con ese año y con la agencia tributaria. Hombre, si tenemos la renta de un año para otro muy parecida, ¿no?, al ejercicio anterior, pues bueno, más o menos es la misma dinámica, pero es verdad que si tenemos, pues no sé, alguna pérdida familiar o un matrimonio... La situación familiar influye mucho y además hay que comprobarla. Como bien dice, si ha habido un nacimiento, Hacienda esa información, el borrador no lo manda. Y si le da a confirmar, pierde el derecho a esa deducción. Es decir, que es importante. También es importante, pues bueno, que la gente sepa que un 30% se estima de los borradores del año pasado contenían errores. Es decir, que tienen que tener cuidado porque, ya digo, el 30% de los borradores del ejercicio 2016 contenía errores. Pues estaremos muy atentos a que las cosas vayan saliendo relativamente bien. Esperemos que todo el mundo pues, pueda tener una declaración de la renta lo más positiva posible. Eso sí, bueno, pues luego que hay que cumplir también el que le toque, que cumpla con... Que los impuestos son necesarios. Bueno, y sobre todo que no lo dejemos para el último momento, que hay tiempo, pero... Es decir, tampoco tan precipitados como los 2 primeros días que la página de la agencia tributaria estuvo colapsada, ni tampoco llega el último día con el carpetón de la... Que el último, tenemos que recordar, es el 2 de julio. El 2 de julio. Es decir, que hasta el 2 de julio tenemos tiempo. Pues Blas Ogaya, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos estos consejos y esperemos, bueno, pues que este arduo trabajo que os espera por delante, que lo capeéis de la mejor manera posible los gestores administrativos. Sí, esperemos y que bueno que salgan los resultados de la renta de cada persona pues sean los más favorables posibles. Y muchas gracias a Onda Jaén por darnos la oportunidad de explicar un poco el tema tan complejo que es lo que es pagar Hacienda. Sí, bueno, que haya buenos resultados y si se generan esos resultados que se ingresen lo antes posible, ¿no? Sí, claro, es decir, que no tengamos
tenemos que esperar, como hay gente todavía esperando que le devuelvan las del 16. Exacto. Blas, muchísimas gracias. Muchas gracias, vosotros. Bueno, cambiamos de asunto y nos vamos a ir a hablarles de animales, en este caso de maltrato animal. Ese era, bueno, pues el objetivo o la base de una caminata que ponía en marcha el pasado domingo la Federación de Jaén contra el maltrato animal. Efectivamente, y recorrió varias calles de nuestra capital, además con una presencia importante, no solo de personas, sino también de alguna mascota que se sumó a la misma, y en ella también estuvo nuestro compañero José Luis López. La Federación de Jaén contra el Maltrato Animal ha organizado una marcha en la mañana de hoy desde las 11 y desde aquí, concretamente desde la Plaza Jaén por la Paz hasta la Plaza de la Constitución. Evidentemente el mensaje está claro. Siempre en contra del maltrato animal y de todas las prácticas abusivas en contra de los animales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Ese es el mensaje principalmente que se quiere lanzar hoy en la ciudad de Jaén, ¿verdad? Es el mensaje principal y además el único y necesario que tenemos que enviar hoy. El maltrato desde el principio de la historia ha ocurrido. Lo que pasa que hasta hace unos años pues ha estado normalizado y se ha visto como algo normal, como algo parte de la historia, algo que por educación nos han asignado y que debíamos aceptar. Entonces los roles han cambiado, ahora ya no nos conformamos con eso que nos dicen, que tenemos que asumir todo lo que ha pasado a lo largo de la historia y que no tenemos que luchar por ello. Ahora la idea es completamente diferente. Luchamos por el amor, luchamos por la igualdad, luchamos por el respeto y luchamos por los animales, que el que no ha tenido oportunidad de conocer este mundo, pues le va a costar mucho entendernos. Pero los que ya lo hemos conocido, es imposible alejarnos de ellos. No solamente no estáis en contra, ¿verdad?, de diferentes prácticas que se realizan habitualmente, sino que también, por supuesto, de esos casos, como repito, que se están produciendo incluso aquí en la provincia de Jaén, ¿verdad?, casos de maltrato específico contra animales, casi por puro divertimento, como hemos podido ver, ¿verdad? Exactamente, por puro divertimiento y por puro trastorno, porque el que hace a un animal daño y además lo hace con la hazaña, con la alevosía y con la maldad que lo hace, un problema, un trastorno mental lo tiene que tener. Lo peor de esta situación es que la sociedad calla, la sociedad acepta este tipo de maltrato y no podemos seguir permitiéndolo porque está ya estudiado y además se está avalando estos estudios de que el que hace daño a un animal al final se lo va a hacer una persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque esto es otra lacra social que hay ahora mismo en la actualidad y además muy peligrosa. Y en este caso, desde la Federación, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre, perdona? Pedro, soy el presidente de la Federación. Y en este caso, desde la Federación decís, basta ya, ¿no?, el maltrato. Sí, ya estamos hartos. En redes sociales cada día se cuelgan más animales maltratados, más animales abandonados en carretera, al terminar lo que es la caza, gargos ahorcados. Es una barbaridad. Los casos que está pasando aquí en Jaén nos conocen a nivel mundial, a nivel europeo, como un problema que tenemos aquí en Jaén. Dice aquí, por ejemplo, el lema de esta pancarta: ante el maltrato no mires a otro lado, y eso es lo que es el mensaje también para la sociedad. Exacto, no hay que mirar, hay que denunciar, tenemos que ir más a los juzgados a poner denuncias, porque los animales son indefensos, pero a nosotros no nos callará. Nosotros desde la Federación apoyamos cualquier denuncia que haga cualquier persona, para decir que hay un maltrato, que conoce un maltrato, así es que nosotros desde la Federación vamos a tener todo nuestro apoyo. ¿Y cómo están los índices, el índice de maltrato aquí en la provincia de Jaén, que vosotros más o menos tengáis conocimiento? Como le he dicho antes, nos conocen a nivel europeo porque casos que están pasando en Jaén y su provincia no es normal. El clavarle a un cachorro unos clavos es una barbaridad. El meter un gato en una lavadora, otra aberración. Son cosas extremos que están... Glade, al que tiraron por el balcón en Linares, un señor que odiaba a su expareja. Vida, una mastina que recogieron en Ibros con un cepo de medio metro de grande, que al final tuvo que amputarle la pata. En fin, numerosos casos de maltrato animal, pero además lo que decimos, salvajemente. Es decir, vamos a ver, esto tiene que pararlo. Hay que crear leyes, hay que crear conciencia y hay que endurecer esto porque... es peligroso convivir con este tipo de personas porque evidentemente el que hace eso a un animal es peligroso, es peligroso. Pues nada, muchísimas gracias. ¡Maltrato animal! Y ellos siguen en este caso con la marcha. Ante el maltrato animal no mires a otro lado. El mensaje que quieren hoy dejar aquí en la ciudad de Jaén, la Federación de Jaén contra el maltrato animal.
Pues ahí estaban las consignas, que las gritaban bastante claras, Marisi. Y vamos precisamente con otro colectivo que también ha tenido manifestaciones en los últimos días, aunque no dejan de ser sino las últimas de un periodo muy largo, ¿no? Sí, sí, llevan varios años reivindicando o sobre todo denunciando la situación laboral en la que se encuentran los trabajadores de salud. Responde. La semana pasada veíamos esa concentración en las puertas precisamente del edificio de esta empresa, donde además era respaldado por una amplia mayoría política. Efectivamente, estuvo ayer el alcalde de la capital y representantes de varios grupos políticos. Hay que recordar que precisamente el Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley en la que se instaba a la propia Junta a que de alguna manera asumiera estos servicios que son de una importancia vital, el servicio de salud Responde, 061 y el 112 emergencias, que ahora mismo están prestándose a través de subcontratas. Y le vamos a preguntar cómo está ese tema a nuestros representantes, a nuestros invitados en el día de hoy. Jesús Martínez. Gracias, buenos días. Y Jesús Palomino. Hola, buenos días. De la PNL, ¿qué se sabe? De la PNL se sabe que está presentada y aprobada en el Parlamento, como tú bien has dicho, que se insta a que la Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, retome la gestión directa del servicio, y es una proposición que se le hace al Gobierno de la Junta de Andalucía para que lo lleve a la práctica. No es obligatorio, pero está presentado y aprobado en el Parlamento. Técnicamente estamos a la espera de que se hiciera caso a esa instancia que se le ha realizado. Porque para situar, si te parece, Jesús, a nuestros espectadores, ¿cuál es la problemática a la que vosotros os enfrentáis, la que estáis denunciando desde hace ya, creo que un par de años, ¿no? Sí, ya llevamos bastante tiempo denunciando esto. Nosotros lo que denunciamos es la precariedad laboral que tenemos en Salud Responde. Hay compañeros que llevan contratados más de 10 años a 8 horas. 8 horas a la semana. A 8 horas a la semana. Hay que decir es que mucha gente puede decir, oye, no, 8 horas es una jornada normal. No, 8 horas a la semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mensualmente se hacen ampliaciones y dependiendo si están de vacaciones se le amplía o no, si están de vacaciones no se le amplía, dependiendo del mes si hay alguna campaña se le amplía o no se le amplía, por lo que estas personas llevan ya 10 años, las que no saben si van a trabajar 8 horas, 12, 14, lo que la empresa decide. Aparte de esto, pues también denunciamos pues que en el pliego de condiciones de la licitación pues se presentó que nosotros deberíamos tener un plan de igualdad. Un plan de igualdad que es obligatorio para empresas de más de 250 trabajadores. Nosotros somos 300 personas, 300 familias de aquí de Jaén y no tenemos plan de igualdad. No tenemos ningún plan de incentivos, que en la licitación también venía que era obligatorio. No tenemos ningún plan de formación tampoco. Entonces nosotros lo que pedimos es que todas las cosas que la empresa presenta en una licitación, pues que las cumplan. La Junta de Andalucía en su día dijo que se iba a hacer cargo de que todas estas cosas se cumpliesen. Ellos no apoyaron la PNL nuestra, el PSOE, pero a cambio dijeron que iban a estar pendientes de que la empresa cumpliese con todas estas cosas que no están haciendo por ningún sitio. Entonces nosotros reclamamos eso, que basta ya de precariedad laboral en Salud Responde, y reclamamos pues que se lleve a cabo esta PNL. Próximamente se va a llevar una moción también al Parlamento de Andalucía, que ya sea de obligado cumplimiento, en la cual pues ahora mismo creo que la va a llevar Izquierda Unida, pero en la que todos los grupos políticos pedimos que se adhieran a ella. Sabemos que este día 12 se va a llevar también a Andalucía ya la moción del 112. No la hemos podido hacer conjunta como queríamos porque al pertenecer a otra consejería no la podemos hacer conjunta, y darle desde aquí todo nuestro apoyo a los compañeros del 112 y pedirle a las fuerzas políticas que por favor que este jueves que se unan y que aprueben esta moción, porque será bueno para ellos, y para la próxima que llevaremos una conjunta 061 y Salud Responde, pues también pedimos el apoyo de todas las fuerzas políticas. Jesús, vosotros ahora mismo, no sé, porque habéis estado con el Union, con Qualitel, no sé qué empresa es la que está con vosotros ahora mismo, pero el caso es que pasa una empresa, pasa otra, correcto, y la situación se mantiene para vosotros. Ahora mismo estamos contratados, está subcontratado el servicio a el Union BPO, y es la segunda empresa por la que pasamos, y es la que, digamos, ha instaurado parte de esta precariedad laboral que tenemos. Es decir, luego cuando venga otra empresa, pues
tendrá otro pliego de condiciones y bueno, pues será aproximadamente lo mismo o incluso peor. Bueno, un pliego de condiciones, pero como decía Daniel, que se mantienen, ¿no? Que prácticamente es igual, ¿no? Efectivamente, si no es igual, incluso podría ser peor, pero la cuestión más importante que el pliego en sí es que lo que se argumenta en ese pliego, lo que exige la Junta de Andalucía para conceder ese servicio, se cumpla realmente y vigilen que realmente se llegue a cumplir, que ahora mismo no es el caso. No hay ninguna instancia por parte de la empresa pública de emergencias sanitarias, que es la que da la concesión del servicio, que se vea que está obligando o intentando que la empresa adjudicataria cumpla con esas condiciones que ellos mismos han argumentado para poder obtener esa licitación. En ese cambio de empresas, ¿estáis presentes los representantes sindicales o es una cuestión entre...? No contaron con nosotros para nada. No cuentan. Nosotros estamos ahí, tanto CGT como CSIC, que estábamos nosotros, UGT estaba, ahora ha entrado también Uso en el comité de empresa y no cuentan con nosotros para nada. Nosotros siempre reclamamos que nos escuchen y no... Un ejemplo muy claro de que no nos escuchan, se supone que cuando cambiamos de empresa, todos los beneficios que teníamos que obtener, porque eso viene por el pliego, todos los beneficios que teníamos con otra empresa debemos mantenerlos. Y nosotros, por ejemplo, para llevar a nuestros niños al médico, nosotros pues teníamos un acuerdo que teníamos en el antiguo plan de igualdad, en el que hasta los 14 años podíamos llevar a nuestros niños al médico y eran permisos remunerados. Al entrar esta empresa, ese derecho no lo han quitado. En el convenio que aprobaron hace poco UGT y comisiones, resulta que nosotros tenemos derecho a llamar a nuestros niños hasta los 9 años al médico, como permiso no remunerado. A partir de los 9 años ni siquiera podemos llevarlos ya al médico, que estamos trabajando. Una cosa que, por ejemplo, Ilunio, a nivel nacional, sí tiene un acuerdo con todos los otros centros en el que sí lo pueden hacer, 35 horas para llevar a cualquiera. Si tienes que llevar a tu padre, a un familiar, ahí tú, 35 horas para eso, y a nosotros no lo deniegan en Jaén. Hay que destacar también, a colación de lo que ha dicho mi compañero, que nosotros estamos englobados en el convenio de telemarketing, es decir, con todos los respetos para las personas que nos llaman al mediodía para vendernos un paquete de una empresa de telecomunicaciones o móviles, nos ponen al mismo nivel, toda vez que nuestro servicio está enfocado sobre todo a la salud y al bienestar de los ciudadanos y lo que circunda a ese sector. Claro, Jesús, porque una cosa importante, claro, aquí subyace algo más que un conflicto laboral. Es que vosotros sois trabajadores que prestáis un servicio muy importante que afecta a todos los ciudadanos, porque no solo dais la cita de centro de salud, atendéis el teléfono del maltrato, atendéis urgencias y una serie de cuestiones muy importantes que se están prestando de una manera muy precaria. O desarrollo esto. Salud Responde empezó dando cita previa para pocos centros de salud de manera piloto y hoy por hoy llevamos todos los centros de salud de Andalucía para dar cita para el médico de cabecera. Pero claro, eso es lo que más suena. Como tú bien has dicho, hay determinados servicios como el teléfono del maltrato a la mujer, el registro de voluntades vital anticipado, tanto para los ciudadanos como para los médicos que lo solicitan, ¿vale? Que se lleva desde nuestras instalaciones y que todos los compañeros están absolutamente preparados para poder dar ese servicio. Son llamadas que, bueno, pues cita para el médico de cabecera, en fin, no es una urgencia, es un servicio, es importante, pero no es una urgencia, pero hay otras llamadas, como puede ser la del maltrato a la mujer o la del registro de voluntad vital anticipada, que sí demandan cierta urgencia, que sí demandan una atención. Entonces, la precariedad laboral, que hemos estado hablando hace un momento, redunda en todos los ciudadanos, porque si tú estás esperando para una cita para el médico de cabecera no te pasa nada, pero si eres una mujer maltratada que necesita ser atendida de manera inmediata, no puedes esperar a que un operador esté libre que termine de estar dando una cita, precisamente por basarse en un criterio empresarial a la hora de gestionar un servicio público. Entonces reivindicamos desde esta sección, desde el comité de empresa, que si pasáramos a ser gestionados desde la administración pública directamente, no pedimos ser funcionarios, pedimos simplemente tener una regulación mejor, un convenio mejor,
una coherencia también por parte de la Consejería de Salud, porque, como os comentaba al principio, para unas cosas somos telemarketing, es decir, vendemos como si fuera un paquete de telecomunicaciones, pero a la hora de reivindicar nuestros derechos, como por ejemplo el de hacer huelga, un derecho constitucional, se nos considera servicios esenciales para la ciudadanía y se nos imponen unos servicios mínimos pues que entre el 75 y el 100%, con lo cual es bastante injusto. Decíais que en ningún momento os han respondido, ¿no?, a lo que vosotros, a todas las propuestas, ¿no?, que necesitabais. Os habéis encontrado con las puertas cerradas. No sé, los políticos el otro día lo veíamos a las puertas, ¿no?, del edificio de Salud Responde, que la gran mayoría estaban ahí apoyando, algunos quisieron, otros no, hacer declaraciones. Yo creo que eso también os da un poco de aliento, ¿no? Pero claro, lo que queréis vosotros es manifestaciones, quiero decir, realidades y hechos, ¿no? Sí, nosotros lo que queremos es que, nosotros sabemos que en Jaén nos están apoyando todas las fuerzas políticas, a excepción de PSOE. Lo que queremos es que todas estas fuerzas que están haciendo en Jaén, que también recibamos ese apoyo en la próxima moción que vamos a hacer en Sevilla, en la cual si se ponen todos de acuerdo, como aquí lo están, podría aprobarse y entonces pues podríamos mejorar muchísimo los trabajadores y la ciudadanía, porque mejorando nosotros la ciudadanía también. Hay una cosa, en la última licitación, por ejemplo, esta empresa, el 60% de la nota que le da las licitaciones es por la cantidad de dinero que piden, ¿no? Entonces la última empresa ya pidió $500,000 menos que la anterior. ¿En qué repercute eso? Aquí no vendemos móviles para poder ganar dinero, eso repercute en la precariedad laboral. Menos contratos, menos ampliaciones a los compañeros, ponerte pega en el tema de los permisos. Entonces, por eso pedimos que todas las fuerzas políticas que aquí en Jaén demuestran que están con nosotros, que lo hagan también en Sevilla en la próxima moción. Y ya, pasado mañana, tenemos la del 112 y nos gustaría que todos ellos también pues mostrasen su apoyo aprobándola en el Parlamento y así una moción de obligado cumplimiento. Bueno, además de contratos de esos de 8 horas semanales, estamos viendo que bueno, en una empresa en la que trabajan 300 personas, que son 300 familias de Jaén, que tienen algunos incluso su principal fuente de ingresos de aquí, sí, así es. Además están sometidos a mucha precariedad, porque claro, los contratos se van renovando de una forma muy breve, ¿no? Creo que incluso hay contratos que se llegan a firmar para semanas o meses. Días también. De hecho, el otro día, hablando con un compañero, precisamente al hilo de la reunión con los políticos, nos comentó que él almacenaba todos los contratos que tiene antes en una carpeta y tal, ahora necesita una Z. Es decir, una persona que tiene una fe de vida laboral de 10 páginas. En cuestión de, pues, no sé... Y todo con la misma empresa. Bueno, no para la misma empresa, pero con la empresa adjudicataria, sea la que sea. En este caso, desde la creación del servicio, durante 10 años fue Qualitel, y ahora en este caso, desde ahora en junio hará 2 años, que es Ilunion BPO. Claro, hablábamos de esa presión y también de esa responsabilidad que tenéis a la hora de descolgar esa llamada telefónica, independientemente de dónde venga, ¿no? Si es para solicitar una cita médica, es a lo mejor mucho más fácil, no sé, pero si es atender el teléfono del maltrato a la mujer, ¿no?, o de otros, vuestro ejercicio, vuestra manera de esa capacitación es lo que puede salvar, ¿no? La única, mira, el valor principal que tiene Salud Responde son sus trabajadores. La profesionalidad que demuestran todos a la hora de atender todos esos servicios de una manera inmediata, ¿vale? Incluso en estas condiciones precarias, draconianas, cambiar el chip, que es difícil, porque tú estás dando una cita, porque el teléfono, por ejemplo, para la violencia de género, lo atienden solo compañeras, ¿vale? Y es difícil que tú estés dando una cita para el médico de cabecera y al momento siguiente estés en una situación en la que una mujer está sufriendo maltrato o acoso o cualquier tipo de circunstancia así. Igualmente es difícil cambiar el chip y atender a una persona mayor que a lo mejor no solo necesita cita para el médico, sino que necesita un oído, una comprensión detrás. Entonces, eso va en las personas que atendemos el teléfono, en mis compañeras, en mis compañeros, y es exclusivamente su profesionalidad y no a las condiciones de trabajo
gracias a las cuales Salud Responde es lo que es. Claro, es una manera innata también de hacerlo, quiero decir, surge de la forma, ¿no?, de cada uno de vosotros, porque vosotros argumentabais anteriormente algo que denunciáis también, que es que no tenéis formación. Ciertamente. El plan de formación, la formación allí la dan compañeros. Un operador da formación a otro operador si no sabe hacer algo o si entra una cartera nueva. Los compañeros que dan formación, a excepción de una compañera que sea supervisora, los otros dos son operadores. No le pagan por dar formación. Ellos simplemente, cuando hay horas valle, que se supone que a lo mejor entramos a las 7 de la mañana y hay media hora en la que no entran muchas llamadas, pues ese compañero coge a otros 4 compañeros y esa es la formación que recibimos. Ese se supone que es el plan de formación que tenemos. Un compañero de la formación a otro compañero. Jesús, tú en este caso, además de delegado sindical, eres también... Yo soy supervisor. Supervisor. Sí. Eres uno de esos profesores, ¿no? No, yo ni siquiera puedo ser claro. profesor. Son 2 operadores que escogieron en su día, que se presentaron para dar esta formación y le están dando 2 operadores, simplemente. Son compañeros que dan formación a otros compañeros. En cualquier caso, claro, cada uno va a contar la historia desde su pupitre, pero tú tienes que estar encima de todos, y me imagino que además de sufrir tú en tus propias carnes, claro, pues tienes que ser también un poco el apoyo en muchos momentos de compañeros que viven. Es muy complicado porque, como ha dicho mi compañero Jesús, nosotros pasamos de atender una llamada de una cita previa, que nos llaman a la siguiente llamada para hacer una libre elección de hospital, que nos llaman para hacer una segunda opinión médica, que nos llaman para un maltrato a la mujer, y hay muchas llamadas de esas que la verdad es que a las compañeras las dejan muy tocadas porque se empatiza con las personas y lo están pasando mal. Y ahora, conforme acabe esa llamada, pues tienes que hacer otra cita previa con un usuario que está cabreado porque lleva 30 segundos esperando para que le dé una cita. Y es muy complicado, y tú tienes que estar ahí mediando con todas esas cosas y además es difícil. Queremos hacer hincapié en una cosa. Nuestras demandas laborales, la mejora en nuestras demandas laborales, redundan siempre en la ciudadanía. Tenemos acreditado por el Tribunal de Cuentas y por el Defensor del Pueblo Andaluz que, como poco, la gestión directa por parte de la empresa pública de emergencia sanitaria, es decir, que no medie empresa subcontrata, comisionista, entre lo que es la gestión del servicio, supone como poco 1 millón de euros de ahorro para el ciudadano. Es 1 millón de euros de ahorro que para un ciudadano puede suponer que a lo mejor su resonancia magnética no tarde 6 meses, tarde menos. O que la cita para el especialista tarde menos, sea la atención más inmediata, mejor. Entonces, nuestras reivindicaciones ciertamente son laborales, pero el trasfondo muy importante es que redunda en beneficio absolutamente de toda la ciudadanía y sobre todo, de lo más importante, de su salud. Bueno, como decíais, lleváis años denunciando esta precariedad laboral. Correcto. Nosotros os agradecemos que hoy hayas estado aquí. A partir de ahora, sobre todo para dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que ocurre con vuestro trabajo, pero a partir de ahora hay más movilizaciones, hay un calendario ya específico. ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros, por ejemplo, todos los jueves nos manifestamos en el médico quirúrgico o en el neurotraumatológico con la plataforma de la sanidad. Nosotros luchamos por nosotros, pero luchamos por una sanidad pública y digna para todos. Nosotros estamos en contra del cierre de las cocinas del Neveral, de la tercera cama por habitación. Nosotros siempre apoyamos toda causa que sea para la ciudadanía y causas dignas. Entonces nosotros todos los jueves nos manifestamos y por supuesto tenemos pensado movilización en Sevilla de cara a la moción que se va a llevar próximamente de 061 y Salud Responde. ¿Y paros, algún tipo de huelga? Porque claro, además, vosotros yo no sé si... Sí, el problema nuestro de las huelgas nuestras es que... ¿Qué servicios mínimos os imponen? Pues entre el 80 y el 100%. Entre el 80 y el 100%. Sí. Pero bueno, ¿cómo casa hacer huelga con un 100% de servicios mínimos? Pues eso es lo que estamos diciendo. Eso no ataca un derecho fundamental. Para unas cosas nosotros somos telemarketing, para los derechos de los trabajadores somos telemarketing, pero de cara a una huelga, pues como ha dicho mi compañero Jesús, ya no somos telemarketing, ya somos algo más que telemarketing. Cuando hemos intentado realizar huelgas, se nos pasa un escrito en el que se nos indica que somos los compañeros que sean servicios mínimos, y eso entra dentro de la normalidad,
Pero claro, es decir, si tú en esa carta se nos declara como servicios esenciales para la ciudadanía, esa nomenclatura, esas palabras exactas vienen en esa carta. Entonces, en el convenio de telemarketing que nos rige, que es el que indica cuáles son nuestros salarios, nuestros descansos, el que, digamos, da un poco cobertura a la precariedad laboral que se está llevando a cabo por parte de EPE y de la empresa Ilunion, viene especificado que sí hay derecho a huelga, no hay servicios mínimos para el telemarketing. Entonces es muy sintomático, es muy extraño que sea la propia Consejería de Salud la que nos declare, por un lado, telemarketing, contradiciéndose, y por otro lado, servicios esenciales para la ciudadanía, que somos. Entendemos que somos esenciales en cualquier caso, pues entonces que se nos trate conforme a eso y que redunde también en la ciudadanía. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Jesús y Jesús, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Jesús Palomino. Gracias a vosotros. ¿Te parece, Marisi, que hagamos un pequeño descanso? Por supuesto que sí, vamos a hacer un alto, pero vamos, muy breve, a vuelta. Vamos a ir conociendo otras cuestiones, vamos a intentar estar en uno de los puntos hoy un poquito más conflictivos por aquello del tráfico, pero vamos a conocer también el por qué se producen esos cambios, esas modificaciones en el tráfico de la ciudad.